Listo. Bueno, comenzamos entonces con esta diapositiva, ¿ok? Que es fundamental en el diseño de una columna. Como les decía el día martes, el objetivo del diseño de los platos es obtener un régimen hidráulico en el cual alcancemos una mezcla de líquido y vapor que estaría en esta zona, que satisfaga o que favorezca, mejor dicho, la transferencia de masa y que luego permita una adecuada separación de la fase. ¿Ok? Entonces vemos que para lograr este régimen en un plato, esto va a ser función del flujo de líquido y del flujo de vapor. El martes identificamos una zona de inundación, que es todo lo que está por encima de esta área, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de inundación. Inundación por arrastre del líquido en excesivo arrastre, ¿ok? A través del líquido que se va arrastrando por el gas que va ascendiendo. Esta es toda esta zona que vemos acá. Y tenemos lo que es la inundación por arrastre en el bajante, que es cuando la columna del líquido comienza a subir por el bajante del líquido. En vez de bajar, comienza a subir y con eso comenzamos a conseguir cantidades excesivamente altas de líquidos en los platos superiores. Y en la parte inferior de esta figura, de esta área rayada, vamos a encontrar aquellos fenómenos asociados con la ausencia de líquido. Es decir, cuando la columna comienza a secarse, bien sea porque se ha roto el sello hidráulico, ese sello que hace el vapor al ascender por el plato, y comienza entonces un goteo excesivo hasta que llega a un punto en el cual completamente se ha secado. Entonces, en resumen, decíamos que, bueno, lo ideal es operar en algún lugar dentro de esta área rayada. ¿Y para eso qué usamos? Bueno, modificamos los flujos de líquido y de vapor de manera que cada etapa pueda encontrarse satisfactoriamente en este punto. ¿Cómo modificábamos esos líquidos? Bueno, hacemos referencia a lo que hemos visto en clases anteriores, a lo que fue parte del examen. Simplemente si nosotros manipulamos el balance de materia, podemos manipular los flujos de vapor y de líquido que hay en cada sección. Y con eso entonces podemos movernos en esta zona. Otro parámetro que podemos modificar si estamos en la fase de diseño, ¿ok? Es el diámetro de la columna. ¿Okay? Si estamos diseñando la columna, nosotros definimos un diámetro de la columna que satisfaga una condición de operación favorable. Ahora bien, si estamos ya en una planta existente, estamos en refinería, por ejemplo, trabajando, las columnas están ahí, yo no puedo cambiar el diámetro. Entonces, al no poder cambiar el diámetro, lo que tengo que acudir es a los balances de materia para modificar esas relaciones de flujos internos que hay en la columna. ¿Ok? Entonces, esos son los dos escenarios. Cuando el ingeniero actúa en una empresa de consultoría de ingeniería, se dedica a la parte del diseño, de realizar todos los cálculos pertinentes para una nueva obra de ingeniería de proceso, o si está trabajando en operaciones, se dedica al control del proceso como tal. Hablábamos entonces, quedábamos en esta parte el día jueves, que bueno, que una condición límite que utilizamos para el diseño es esta que corresponde al punto de inundación. Y en ese punto de inundación vamos a encontrar una velocidad límite que se conoce como la velocidad en el punto de inundación del gas. ¿Okay? La F atiende al término flooding. Entonces esta viene a ser la velocidad máxima que tendría el gas antes de lograr que la columna se inundase. Entonces, les decíamos que entonces el objetivo de diseño se traza en que, bueno, determinamos esta velocidad límite de inundación y luego procedemos a trabajar en una zona de esa velocidad en la cual la velocidad del gas esté entre 70 y 90% esa velocidad final. Es decir, establecemos un margen de diseño, un margen de seguridad. Y a partir de esa velocidad, de ese margen de diseño que establecemos,
determinamos el diámetro de la columna. Eso es lo que se conoce como el método de Sander and Brown. ¿Ok? En ese método de Sander and Brown, entonces, tenemos una ecuación que nos permite determinar esa velocidad en el punto de inundación. Esa velocidad en el punto de inundación, veíamos, es función de las densidades del gas y del líquido que tenemos en donde estamos realizando el diseño. ¿Qué hace? Que generalmente nosotros realizamos un diseño, como las velocidades cambian, ¿ok? Recordemos un poquito el método de Markey-Thiele para poder ilustrar esto. Entonces, recordemos que la alimentación en este caso parte la columna en dos zonas, la de rectificación y agotamiento. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos unos flujos de líquido y de vapor, y aquí tenemos en la de agotamiento otros flujos de líquido y de vapor. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos cuando queremos determinar un diámetro de la columna? Procedemos a realizar los cálculos para la sección de rectificación y procedemos a realizar este cálculo para la sección de agotamiento. Es decir, determinamos dos diámetros. Si la diferencia entre esos dos diámetros es menor a un 30%, en algunos casos, cuando uno quiere ser más estricto, define un factor de un 20% de diferencia entre los dos diámetros, simplemente escogemos el diámetro mayor y diseñamos toda la columna con ese diámetro mayor. Pero cuando la diferencia de diámetro entre cada una de las secciones es diferente al 30%, entonces en ese caso no nos queda otra opción que diseñar una columna con dos diámetros. O sea, vamos a tener una columna con un diámetro en agotamiento y una columna con un diámetro en rectificación. Eso no es nada del otro mundo. ¿Okay? Generalmente, ¿qué ocurre? Que como los mayores flujos de vapor se encuentran en la sección de agotamiento, porque es la que está cerca del rehervidor, ahí donde vamos a tener un flujo relativamente mayor, o puede darse el caso entonces que dependiendo de la condición térmica de la alimentación, si es un vapor sobrecalentado, entonces estén arriba, lo que vamos a encontrar son columnas de dos diámetros, un diámetro en la parte de abajo y un diámetro en la parte de arriba. No pasa nada, ¿ok? Eso no es nada del otro mundo. Entonces, este cálculo lo realizamos para agotamiento y rectificación, ¿ok? Con los datos de densidades, con el dato de tensión superficial, procedemos a calcular una velocidad en el punto de inundación. En esa ecuación necesitamos un parámetro que se conoce como un parámetro de capacidad. Es una constante empírica, ¿ok? Ese parámetro de capacidad se puede determinar a partir de esta correlación que encontramos aquí. Esto es simplemente una representación gráfica que ilustra cómo los parámetros que se encuentran dentro de esta ecuación se correlacionan. Aquí tenemos los valores del parámetro de capacidad, ¿ok? Esta es la ecuación que describe estas curvas que están acá. Aquí podemos ver que ese parámetro de capacidad es función de ¿quién? Del espaciamiento que hay entre los platos, ¿ok? Ese espaciamiento que hay entre los platos aparece acá. Ese espaciamiento se coloca en milímetros. La información del espaciamiento de los platos es un proceso iterativo, ¿ok? Les voy a recomendar que revisen de las lecturas recomendadas el Traibal, ¿ok? En el Traibal hay un ejemplo y hay unas tablas que es la 6.1, 6.2, si más no recuerdo, esos dos números, donde hay un procedimiento detallado del cálculo del diámetro, ¿ok? Y donde uno establece, porque primero uno parte de un flujo de líquido a partir de un paso, dos pasos, tres pasos, la gráfica que veíamos anteriormente. Luego suponemos un diámetro estimado, con eso seleccionamos un espaciamiento y metemos aquí el valor del espaciamiento. Es decir, todos esos son consideraciones que vamos tomando a lo largo del diseño. Entonces, fíjense algo, ¿no? Hay una relación entre el espaciamiento. Fíjense que mientras mayor es el espaciamiento, mayor es el parámetro que se está obteniendo de flujo. ¿Qué va a implicar eso? Que cuando vemos la ecuación anterior, vemos que hay una relación de proporcionalidad entre ese parámetro de flujo y la velocidad. Eso va a significar entonces que las velocidades límite de inundación, mientras mayor sea el espaciamiento, van a ser también mayores. Es decir, en términos prácticos, vamos a limpiar esta diapositiva. Mientras mayor es el espaciamiento,
esta zona se va haciendo cada vez más grande. Físicamente es lógico. ¿Qué pasa? Que mientras más grande tengo un espaciamiento de platos, si aquí tengo el primer plato y ahora tengo un espaciamiento mayor, cada vez es menor la probabilidad de que las gotas que son arrastradas pasen al plato mayor. Entonces se vuelve más grande el área hidráulica efectiva para operar la columna. O sea que físicamente esto es sensato, encontrar que mientras mayor sea ese parámetro, mayor sea la velocidad límite de inundación. Entonces, volviendo acá, entonces fíjense que eso depende de la relación del espaciamiento y depende de un parámetro de flujo. Ese parámetro de flujo no es más que los flujos máximos de gas y de líquido y de las densidades. Entonces, cuando hacemos el diseño, se calcula este parámetro con la información que está disponible, se asume un espaciamiento establecido, se calcula ese valor de C sub V y luego entonces volvemos a esta ecuación y podemos calcular la velocidad final. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, conocida esa velocidad final, calculo la velocidad tentativa a la cual estaría operando el gas. Y eso lo defino como entre un 70 y un 90%. Entonces, fíjense que aquí hay algo que depende del ingeniero de proceso, ¿no? Definir primero el espaciamiento. ¿Ok? Ahí esa tabla del Treiber nos da una información sobre algunos valores típicos.